Este fue un trabajo que, como ven, hay gente de la academia y gente de la industria también, y fue una presentación que hicimos en la anteúltima reunión argentina de sedimentología, de un montón de colegas con Leandro y con otros colegas más. Que tiene que ver un poco con esto. Esto es un caso concreto, real, de cómo utilizamos los afloramientos virtuales para aportar en lo que es el modelado geológico, ¿sí? No en este caso particular con implicancias en lo que podría ser los hidrocarburos, pero sí en problemáticas geológicas. Y tiene que ver sobre todo con esto de la interacción entre la tectónica y la sedimentación. Y acá algo que es importante y que a mí personalmente me costó varios años entenderlo. Yo siempre miraba un acantilado como los que tengo cerca de donde vivo, en Puerto Madryn, y miraba ese acantilado y decía, bueno, si esto que está acá abajo tiene 20 millones de años y esto que está acá arriba tiene 5 millones de años, yo veo como una depositación continua entre los 20 y los 5 millones de años, o sea que por acá, por ahí, estarían los 7 y lo pensaría como algo gradual. Sin embargo, en realidad, lo que vemos cuando empezamos a tener muchos datos, sobre todo de edades, es que el registro que vemos nosotros es un registro muy fragmentado, ¿sí? Los hiatos, fíjense, estos son con datos reales que nosotros tenemos de dataciones a la derecha. Los hiatos, o sea, los momentos donde no hay registro, donde no hay depositación, a veces son hasta más importantes que cuando hubo registro. ¿Qué quiere decir esto? Es que si esto que tenemos acá abajo, más o menos, tenemos 21 millones de años, y esto que está acá arriba, más o menos, tenemos 2 millones de años, en realidad estamos teniendo un montón de momentos donde no hubo sedimentación, o por lo menos donde no hubo registro de esa sedimentación, no estuvo las condiciones para que se registre. O sea que son las superficies de discontinuidad las que muchas veces registran gran parte del tiempo. Y cuando en contextos como lo que estamos viendo acá, donde no es solo como esos estratos horizontales, cuando miramos a ver superficies como las que vieron ustedes, ¿sí? Donde en realidad hay superficies y que además se cortan unas a otras porque están interactuando también con la tectónica, la situación es mucho más compleja y realmente es difícil en el campo de cómo determinarlo. Entonces, en esas situaciones en donde tenemos superficies, ¿sí? Y tenemos tectónica, es cuando hablamos muchas veces de discordancias progresivas y estratos de crecimiento. Acá si ven en la imagen, y acá ven tres personas, fíjense que acá hay estratos que están inclinando mucho más los de abajo que los que están arriba, ¿sí? Los que están abajo están inclinando mucho más, los que están arriba inclinan menos, cada vez menos, como si fuera un abanico. Y cuando miramos también en un mismo cuerpo, fíjense que si queremos medir el espesor de base a techo, no es lo mismo si lo mido en la parte de arriba, que es mucho menor, y cómo aumenta hacia abajo. O sea, esto que estamos viendo, las superficies de discontinuidad, se llaman discordancias progresivas porque básicamente van bajando gradualmente la inclinación y los estratos de crecimiento es los estratos que están dentro de esas superficies, ¿sí? Y que como vemos no tienen una forma como una tabla, sino que se adelgazan, ¿sí? Casi siempre hacia arriba. Entonces, con esta problemática en particular, ¿sí? Tenemos que agarrar y necesitamos de varias herramientas para poder resolver los problemas. Esto que está acá un poco para entender lo que decíamos recién es, nosotros tenemos esto que vemos un pliegue, ¿sí? Y tenemos, ese pliegue tiene estratos internos, previo a la deformación, por eso es precinemático. Después lo que tenemos en amarillo es la sedimentación continua con el momento que se está levantando esa estructura. Y después tenemos lo que se llama postcinemático, que básicamente es sedimentación posterior a la deformación. Esto que se ve en amarillo es donde tenemos las discordancias progresivas, ¿sí? O sea, tenemos variaciones en el ángulo entre las capas internas y es también donde vamos a tener estratos que tienen mucha geometría de cuña. Y es interesante porque un poco esos sedimentos son los que nos están de alguna manera datando y dando la edad de cuándo hubo deformación. La deformación que pueda haber después puede ser súper compleja porque no es lo mismo si la tectónica es una tectónica muy activa o si tenemos sedimentación que es muy activa. Y en función de eso podemos tener distintas terminaciones, ¿sí? Si miramos la parte amarilla, concentrémonos en la parte amarilla, que es la parte sin cinemática. Acá lo que vemos es que la estructura, que está en gris, ¿sí? Que se levanta, acá ponemos en el esquema que se levanta con menos magnitud que lo que es la sedimentación y por lo tanto la sedimentación, los estratos, fíjense que si yo
dibujo el estrato de abajo y lo sigo, el estrato llega a pasar la estructura, ¿sí? Y el que le sigue después también llega a pasar la estructura. Eso se conoce, esa relación, como una relación de overlap, ¿sí? Porque básicamente la sedimentación sobrepasa la estructura. Y también podemos tener otras situaciones donde la tectónica es más importante que la sedimentación, y en esos casos, como vemos acá, fíjense que en el primer caso, que se llama OnLap, nosotros lo que estamos teniendo es que la sedimentación no pasa ese alto, pero intenta como pasarlo, pero no llega a ser suficiente, como en el otro caso. Y en el caso de OffLap, directamente lo que vemos es que el primer estrato, fíjese dónde termina, y miren el segundo, cómo no llega hasta ese lugar, y el tercero todavía llega menos. Esa es la relación. Estas relaciones son súper complejas de poder determinar. Y la forma para determinarlo es utilizando, por ejemplo, afloramientos virtuales. Ahí borré para poder pasar. Bien, entonces un poco lo que nos propusimos en este trabajo fue justamente poder, ¿cómo hacíamos para poder analizar la relación entre la tectónica y la sedimentación en escalas de tiempo, como vemos acá, de entre 100.000 y 1.000.000 de años y con estas complejidades tan grandes? Y para eso utilizamos un montón de herramientas. Herramientas clásicas como análisis estratigráfico, sedimentológico y estructural, para identificar esa superficie de discontinuidad. Fíjense, esto es clásico, ¿no? Cortes estructurales, perfiles sedimentológicos. Pero también teníamos que aplicar un montón de técnicas de geocronología y de magnetoestratigrafía para justamente poder tratar de tener muy buena resolución, ¿sí?, temporal, poder tener muy claro el tiempo. Eso nos ayudaba un montón para saber cuánto había pasado, pero lo otro que teníamos que poder avanzar era saber cuánto, por ejemplo, inclinaban esas capas o cuánto estaban rotando. Y para eso, miren lo que utilizamos, que ya ustedes están familiarizados. Afloramientos virtuales, tanto combinando datos terrestres como aéreos. Y con eso, justamente, que también ustedes ya saben, construíamos los afloramientos virtuales integrados y con toda esa información podíamos avanzar. Lo que les voy a mostrar acá, fíjense, es un ejemplo que utilizamos, que es el que hicieron ustedes, fíjense, ya están familiarizados. Ahí lo que hicimos son las secciones que nosotros, junto con el afloramiento virtual, relevamos en el campo. Creo que todos ya conocen, esa foto más de uno la debe haber visto, ¿sí? Que lo usamos ahí para mostrar, esa es la base de la asociación que es Molles. Y ahí básicamente hicimos lo mismo que hicieron ustedes, determinar buena cantidad de sets de datos de RBZ de las distintas capas dentro de la sucesión sedimentaria, desde Molles hasta lo que sería Piculeufú y Vaca Muerta. Ahí estamos viendo todos los datos. El color nos da una idea más o menos de inclinación. Esto es lo que veíamos un poco recién con Leandro. Fíjense cómo los de abajo tienen colores parecidos y los de arriba son más azules. Que nos están mostrando básicamente esa discontinuidad, ¿sí?, que también estamos viendo un poco acá. Fíjense, entre el promedio de los datos de ese contacto, ¿sí?, y la superficie que venía hacia arriba. Fíjense, más arriba, que eso ya es Vaca Muerta, estamos hablando de 19 grados. Los datos que teníamos más abajo nos se daban un poco más altos. Bien. Entonces, a modo de ejemplo, fíjense cómo, no solo para un curso como el que están tomando ustedes, cómo esto, para resolver una problemática geológica, utilizamos la misma herramienta que hoy estuvieron trabajando y el mismo caso de estudio. Y lo que nosotros acá mostramos, y les quiero mostrar, es cómo se puede complejizar un poco más con dos casos de dos cuenquitas en las que trabajamos, que son dos cuencas, una se conoce como Piedra del Águila y la otra como Catalín, que son cuencas con un registro mioceno. O sea, estamos hablando de más o menos un registro de sedimentación entre los 17 y los 5 millones de años. Cuando miramos esto, que son estas cuenquitas acá, son cuenquitas que están asociadas muchas veces a lo que es inversión de fallas normales, como la que estamos viendo acá abajo, y que eso generan pequeñas cuencas intermontanas. Y cuando miramos las cuencas intermontanas, lo que vemos son estratos que no inclinan todos como en forma homoclinal. Vemos como en la parte inferior hay estratos con mayor inclinación y que van bajando, ¿sí?, gradualmente hacia la parte superior. Ahí un poco esos esquemas que ya ven de los afloramientos virtuales, lo que hacemos es, podemos mapear los estratos y podemos ver cómo son esas terminaciones, y como podemos medir todo, podemos medir el espesor real de esa sucesión. Si bien acá no sabíamos cuánto era el tiempo en cada estrato, solo sabíamos que más o menos en la base estaban alrededor de 15 millones de años y llegaban hasta 5 millones de años.
Sí, lo que podíamos hacer es ir calculando en forma un espesor acumulado, ¿sí? De base a techo, para saber cuánto iba variando, ¿sí? Las capas en inclinación desde la base hasta el techo. Y de esa manera podíamos ver cambios donde por ahí se aceleraba más la estructura, fíjense valores de rotación de 1 grado por metro, hasta momentos donde por ahí casi no había variación y eran valores mucho más chicos, ¿sí? Fíjense, de menos de 1 grado, de 0 a 1 grado por metro. Eso sin afloramientos virtuales hubiera sido imposible de realizar. Y en el caso concreto de otro lugar, de otra cuenquita, que es en Piedra del Águila, camino a Bariloche, donde también hay un montón de estos, fíjense cómo se ven las cuñas de las discordancias, ¿sí? De la superficie de discontinuidad, ¿sí? Y de los estratos de crecimiento contenidas entre esas superficies. Estos en la cuenca de Piedra del Águila. También hicimos un afloramiento virtual integrado, que lo estamos viendo acá. Fíjense cómo en la parte de abajo, que pueden ver, ahora la voy a marcar, hay estratos que inclinan para un lado y después hay otros que inclinan para otro lugar. Todo esto es una sucesión de paleosuelos de más o menos 100 metros de espesor. Ahí estamos viendo una superficie. Fíjense cómo esta es bien discordante, esa superficie. Esta estaba inclinando para allá con esa inclinación y la otra la se está cortando. Y como la de arriba ya parece más concordante con la inferior. Nosotros acá teníamos, obviamente, teníamos un montón de datos de rumbo de inclinación de esas capas, pero además también levantamos perfiles sedimentológicos de detalle, como el que pueden ver ahí, y esos perfiles sedimentológicos de detalle, nosotros teníamos la posibilidad en este caso de ponerle valor de tiempo, porque teníamos un montón de paleosuelos que pudimos datarlos utilizando magnetosatigrafía y edades absolutas, y de esa manera tener un control de la resolución de 100.000 años. O sea que podíamos tener no solo el afloramiento virtual para poder ver cómo iba rotando por ahí en función del tiempo, perdón, del espacio, y cuánto iban rotando, sino también en qué momento había pasado eso. Hicimos también estos gráficos que, si se fijan, no es más ni menos que ir midiendo el espesor real de la sucesión y después ir viendo hacia la derecha cuánto va variando el rumbo, ¿sí? Y cuánto va variando la inclinación. Fíjense cómo los estratos que estaban abajo llegaban a valores de 14 grados y de inclinación, y los que están arriba estamos hablando de 6 grados. Fíjense las variaciones muy pequeñas de pescar en el campo y que solo son posibles de hacer con un afloramiento virtual. Y como teníamos el tiempo, fíjense que no solo hablamos de tasas de rotación como en el otro caso por metro, sino que además podemos hablar en el tiempo. Entonces podemos hablar de que más o menos cuando empezó a acumularse el material, producto de que había un pliegue y que producto que se fue acumulando, asociado a ese pliegue, había más o menos tasas de rotación del orden de 4 grados, se iba moviendo la estructura cada 100.000 años. Y fíjense que esos valores caen estrepitosamente hacia arriba a valores mucho más bajos, y esto es algo bastante común cuando una estructura se desarrolla, un pliegue, es como que se acelera muchísimo al principio y después empieza a bajar esa rotación. Entonces, lo que queríamos mostrarle con esto, que esto fue un caso real, es una presentación de un congreso y un trabajo que después derivó de esto, es de cómo los afloramientos virtuales integrados son una metodología potente para el relevamiento y análisis de discordancias progresivas, ¿sí? De discordancias en general, pero acá les mostramos concretamente discordancias progresivas. Y básicamente porque los que nos permiten es no solo determinar el dato RBZ, un afloramiento virtual, sino parametrizar justamente cómo se pueden ir dando estos cambios de inclinación a lo largo de una sucesión. Y si yo tengo la posibilidad de además tener perfiles con edades absolutas, puedo hablar no solo de cómo puede ir rotando la estructura en función de base a techo, sino también a lo largo del tiempo. Y un poco como mensaje que dejamos y que siempre no nos deja de sorprender, es que los afloramientos virtuales integrados permiten no solo establecer determinaciones más ajustadas a la realidad, porque básicamente tengo en mi cerro, tengo mi acantilado en la computadora para poder determinar las mediciones que necesite, sino que también automáticamente empieza a avanzar en reformular nuevas preguntas sobre la relación que pueda haber, en este caso particular que analizamos, por ejemplo, la tectónica y la sedimentación. ¿Cuánto crece una estructura? ¿Crece más rápido al principio o después? ¿Por qué se desacelera? Bueno, son preguntas que un poco también se derivaron como consecuencia de ese trabajo usando los afloramientos virtuales. Bien, acá
Llegamos. Voy a parar de compartir. Y, y bueno, para ya cerrar,